Decile al que está a tu lado, guerra espiritual. ¿Y cuál es una verdad de la guerra? Que siempre hay un ganador y hay un perdedor. Y si nuestro Señor históricamente tiene un historial cero de derrotas contra el diablo, nosotros somos hijos de Él negligentes si tenemos derrotas contra el diablo. Porque el Señor no tiene derrota, no tiene en su registro una sola vez que el enemigo le haya ganado. Y no es la idea, no es la intención del Señor que vos y yo entremos en una derrota. Entonces, quiero hoy hablar contigo de cómo tener victoria con guerra espiritual. Y hay una cosa muy cierta, y es que si la verdad te hace libre, la mentira te ata. Y la verdad que es la palabra del Señor que puede liberarnos. La palabra de Dios dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. La verdad de su palabra tiene el poder para hacerte a vos libre. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. El enemigo no quiere que vos y yo adquiramos la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres y la mentira, ¿qué hace? Nos ata. Nos ata al miedo, al temor, a todo lo que el enemigo quiere. Porque el enemigo es real y está trabajando para destruir nuestras vidas y nuestra relación con el Señor. Y lo hace usando tácticas engañosas y seductoras para alejarnos del Señor, y utiliza cosas como tentación. Las tentaciones siempre son algo agradable para las personas. Nunca uno va a decir: qué asco esta tentación. No. ¿Por qué uno cae en la tentación? Porque le atrae la tentación, porque le seduce, porque le gusta. Y el enemigo sabe qué es aquello que en la carne de cada uno puede hacerle caer. Nos lleva al pecado, y el pecado, al habernos engañado el enemigo y caemos en pecado, nos tiene atados. Cuando el enemigo nos ata con sus mentiras, entramos en duda y no podemos tener fe, no podemos creer que somos capaces de aquello que el Señor dijo. El Señor planeó el matrimonio, la familia, para que uno sea feliz, sea pleno. Pero llega un momento donde entra la duda y decimos: ¿será que este matrimonio de verdad es el plan de Dios? Porque acá hay guerra, acá no hay alegría, yo no me siento pleno, yo no me siento feliz. El deseo del Señor en la Biblia dice es que tengamos una vida en abundancia, pero mucha gente vive atormentada con miedo. No duerme por el miedo, no hace lo que debería hacer por miedo, no habla con quien tiene que hablar por miedo, no realiza muchas veces las cosas incluso para las que se formó por miedo. Y vos y yo necesitamos estar alertas a los ataques que el enemigo quiere poner, porque preparó para nuestras vidas confiando en la protección y en el poder del Señor. Pero hay una realidad, y es que vos y yo, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, no podemos decir: bueno, hoy domingo acá en la casa del Señor yo voy a entrar en guerra con el enemigo, pero mañana lunes declaramos la guerra. No existe eso. Porque si vos y yo decimos: diablo mentiroso, voy a entrar en guerra contra vos, te voy a quitar de mi casa y no dar legalidad a que puedas seguir obrando en mi vida, y orás y ungís tu casa, vos estás declarando la guerra al enemigo. Y mañana necesitamos estar en la misma actitud. Porque ¿saben qué? El enemigo no es que te odia a vos, que le entregaste tu vida al Señor. Él a quien le odia y a quien le declaró la guerra desde que estaba en los cielos y fue echado de ahí es al Dios al cual vos diste libertad a que entre en tu vida. Por eso, al entregar tu vida al Señor, automáticamente pasaste a ser rival directo del enemigo. Y el Señor nos desafía, así como a Pablo en Hechos 26, versículos 16 y 18. Él le decía: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Hay un motivo por el cual el Señor a cada uno de nosotros de alguna manera se nos ha aparecido, se nos ha revelado, para ponerte, dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y luego dice la palabra: librándote de
de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo fue comisionado para llevar a cabo esta tarea. ¿Cuál era la tarea? Acá dice, para que abra los ojos a otros. Hay gente que no es consciente que el enemigo está luchando en contra de su vida. Pues yo decimos, hice una oración chulina, una oración amorosa y sentí la presencia. En el infierno se encienden todas las alarmas con eso. Porque lo que menos el enemigo quiere es que vos o yo le demos nuestra vida al Señor, le entreguemos por completo. Y Pablo fue llamado a abrir los ojos. En mi oración, y estábamos orando con Romy cuando veníamos hoy, que los ojos sean abiertos y vos puedas ver. A veces no nos damos cuenta y pensamos que el diablo, que es mentiroso y nos engaña de diferentes maneras, no, él está nomás ahí, no nos está atacando a nosotros. En la mente, en el corazón y de diferentes maneras está obrando para que nos convirtamos, volvamos a lo que el Señor hizo en un principio, salgamos de las tinieblas a luz y, como decía el pasaje, del poder de Satanás a verdaderamente el poder de Dios, para que por esa fe en nuestro Señor Jesús podamos recibir perdón de pecados. ¿Sabes qué? Si vos le pedís perdón a Dios por tus pecados, Él de verdad te perdona, de verdad. Y vos y yo necesitamos sentirnos aceptados por el Señor y recibir esa herencia de santidad que el Señor nos promete. Pero saben que hay batallas que nosotros libramos en la mente, y probablemente es una de las batallas más fuertes que todos en este tiempo estamos librando. Porque en la mente estamos luchando entre creer o no creer, entre que valgo o no valgo, entre que voy a ser capaz o no voy a ser capaz. Y en la mente el enemigo viene y empieza a bombardearnos con las acusaciones. Acordate de tu pecado, vos fallaste acá, vos te equivocaste. No vaya que querer levantar tu mano porque yo sé lo que hiciste en privado, y te va haciendo acordar hasta de cosas de hace muchísimo tiempo. Y hay batallas que libramos hay gente que es consciente de eso y otra gente que no. En Efesios 4:23 la palabra del Señor dice: renovaos ¿en qué cosa? El espíritu de vuestra mente. O sea que hay espíritu en nuestra mente. Y a veces puede estar nuestra mente atada a esas mentiras del enemigo. No llegó la verdad que nos hizo libres y estamos con una mente atada. Hay mucha gente que quien más le lastima es él o ella misma. ¿Con qué? Con sus pensamientos. Se va autodestruyendo cada vez más con los pensamientos que tiene. ¿Saben qué? Donde quiera que haya tinieblas espirituales, ahí va a estar el diablo. Y hay una verdad, y es que cuando vos y yo llegamos a los pies de Cristo, llegamos como ovejas, no como guerreros. Llegamos, cada uno tendrá su historia, pero de repente llegaste al Señor como ese corderito arrepentido y suplicando ayuda. Tal vez era problema en tu casa, en tus finanzas, tal vez era porque no encontrabas, y llegamos como corderitos al Señor, no como guerreros. Que es algo que necesitamos aprender. Y en este tiempo el Señor nos está desafiando como iglesia a entrar en otra dimensión en esta lucha. No solamente estar soportando ahí todos los ataques del enemigo, sino empezar a atacarle al enemigo. Empezar a echarle literalmente fuera de aquello que Él está queriendo hacer en nuestra vida. Porque no hace falta que vos y yo digamos: ahora te hago la guerra. Si vos y yo le entregamos nuestra vida al Señor, si dejamos de estar en el equipo del diablo, el enemigo ya nos ve como blanco que hay que atacar. Hay un libro en la Biblia que es el libro de Judas. Judas capítulo 1 tiene un solo capítulo, pero el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Satanás, al rebelarse contra el Señor, fue puesto bajo ese juicio eterno, que en la Biblia es llamado abismo, muchas veces es llamado prisiones, pero de oscuridad. Y Satanás y los ángeles caídos están ahí con él, relegados a vivir en esa vida de tinieblas. ¿Y saben qué? Tinieblas, hay una definición que a mí me gustó de las muchas que hay. En un sentido espiritual, ¿saben cómo puede ser definido tinieblas? Como ausencia de Dios, que es la luz. Ausencia de Dios es tinieblas. Y cuando vos y yo toleramos el pecado, toleramos las tinieblas. Y nosotros mismos ahí nos hacemos vulnerables a esos ataques, a esos asaltos que el enemigo tiene. Porque donde quiera que hay una desobediencia voluntaria. Otra cosa es si vos y yo realmente no sabemos que es algo que va contra los principios, pero si sabemos y lo hacemos, voluntariamente estamos desobedeciendo la palabra y nosotros mismos ahí abrimos la brecha. Es como abrir la puerta al diablo a que pueda hacer algo. Por eso es tan importante que nos definamos. Jesús mismo hizo una advertencia en Lucas 11:35. Decía: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Esa presencia gloriosa, ese fuego del Señor, no apagamos porque no queremos obedecerle, no queremos sus principios hoy. Y no hay campo neutro. Lastimosamente en lo espiritual no hay un pongo punto neutro y me voy en piloto automático, no existe. Estamos con Él o estamos contra Él. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando andamos en Él de acuerdo a su voluntad, estamos en luz. Y esa luz empieza a mirar nuestro corazón, ese corazón que es tan atacado muchas veces por todo lo que escuchamos, por todo lo que vivimos, por todo lo que nos puede estar pasando. Y necesitamos por eso entrar verdaderamente en un camino firme con el Señor. Pero cuando albergamos el pecado, como decía ese pasaje de Lucas 11:35, la luz que había en nosotros se vuelve tinieblas. Y ahí el enemigo tiene acceso legal, porque él se mueve en la oscuridad. Decirle al que está a tu lado como si fuera que sabes algo de su historia, tal vez sepa o no, ¿verdad? Pero decirle: el enemigo se mueve. Decirle: el enemigo se mueve donde el pecado tiene libertad. Por ahí si le querés apuntar directo, pues saber algo de él o de ella. Bueno, predicarle vos. Pero Proverbios 16:18, fíjense que la palabra dice: antes del quebrantamiento, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Directo el proverbio. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia, la altivez que podemos tener, eso causa nuestra caída. Y antes de entrar en esa guerra espiritual, vos y yo necesitamos saber que las áreas que nosotros le ocultamos en tinieblas al Señor son las mismas áreas de nuestras futuras derrotas. Si vos y yo dejamos cierta área de nuestro matrimonio en tinieblas, ahí va a haber derrota. Si vos y yo nuestras finanzas dejamos en tinieblas, ahí tendremos derrota. Si nuestra mente no perseveramos en pensar, como dice en Filipenses, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, y pensamos todo lo malo, todo lo negativo, todo lo peor, esa área que no consagramos, que dejamos oculta, ahí vamos a tener derrota. Muchas veces las batallas que enfrentamos no van a terminar hasta que descubramos que esas tinieblas que vamos percibiendo, dándonos cuenta, necesitamos arrepentirnos de ellas.
Antes de entrar en los dos puntos que rápidamente vamos a entrar, yo te animo ahí en el lugar donde estás. Yo no sé cómo está tu mente, pero que en este momento hagamos una oración de renuncia a todo aquello que ha podido sido albergar en nuestra mente. Ahí en el lugar donde estás, repetí conmigo y decirle: Señor Jesús, hoy te pido perdón por cada mentira del diablo que acepté como verdad. Hoy pido que mi mente sea desatada y libre de todo engaño del enemigo. Hoy saco de raíz de mi mente todo aquello que fue sembrado por el enemigo, que ha podido germinar y dio fruto, y pido que sea renovado el espíritu de mi mente y que mi mente esté conforme a tu palabra. Te pido que yo tenga una mente santa, recta y 100% conforme a tu palabra. Amén. Y amén. Con esa mente que esté renovada, y vos y yo vamos a tener que luchar en eso. Cuando nuestra mente esté dispuesta a aceptar lo que viene del Señor, vamos a estar preparados para empezar a dar dos pasos que hoy quiero hablar contigo rápidamente para que podamos tener victoria en la guerra espiritual. En primer lugar, sometiéndonos al Señor y resistiendo al diablo. Porque en toda guerra hay rangos, hay mandos. Vos vas a ver que en una guerra está el general, está el capitán, están los tenientes, subtenientes. O sea, hay rangos que se deben seguir. Si cada uno en la guerra hace lo que quiere, va a ser un desastre. Por más buenas intenciones, por más que todo el ejército tiene ganas de derrotar al contrario, alguien tiene que decir: ahora atacamos, nos vamos por la derecha, por la izquierda, de frente, les rodeamos. Hay rangos. Y la palabra del Señor en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. O sea, ¿quién va a ser el Señor de señores en esta guerra? El Rey de todos los reyes que pueda haber es nuestro Señor, y tenemos que someternos a su autoridad. Y cuando hacemos eso, resistimos al diablo y ahí él huye. Y cuando el diablo huye, hay victoria. ¿Sí o no? El Señor no quiere que vos y yo ignoremos nuestras necesidades espirituales. Y saben que cuando algo a vos y a mí se nos es revelado, entendemos, descubrimos. Dios hace eso, ¿sabes para qué? No para avergonzarte, no para acusarte, no para apuntarte. Dios hace eso para mostrarte: esto es lo que tenés que arreglar. Este es el área en el cual te tenés que consagrar. Este es el área en el cual tenés que consagrarme eso. La mejor defensa que vos y yo podemos presentar contra el diablo es mantener un corazón completamente honesto delante del Señor. Un corazón que no le oculte nada. Porque a veces, si vamos a ser sinceros, no hace falta que nadie levante la mano, pero ocurre que oramos y sabemos que hay cosas que no le estamos entregando al Señor, pero con grandes palabras queremos tratar, de que Dios nos pille que algo le estamos ocultando. ¿Verdad? Y Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, ¿verdad? El Señor no puede ser burlado. Vos de mí te podés burlar, yo no puedo saber nada de tu historia, creer que vos sos el más santo, pero Dios no puede ser burlado. Por eso es tan importante que cuando algo es revelado en nuestro corazón, nosotros destruyamos esas obras del enemigo. Cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarnos un área que necesita arrepentimiento, no vayamos a endurecer nuestro corazón. Ese es el momento en el cual tenemos que tener humildad y someternos delante del Señor. Señor, está bien. Si yo en esto fallé, perdón. ¿Saben qué? Tal vez para algunos la respuesta que están buscando, dicen: ¿por qué no venzo en mi matrimonio acá o en mis finanzas acá? Es porque hay cosas que Dios ya te habló, que Dios ya te dijo. Pero a veces nosotros creemos que tenemos mejores métodos que Dios. A veces nosotros creemos que tenemos mejor estrategia, que el Señor. El Señor nunca se va a ir en contra de su palabra. Tenemos que vencer, ¿saben qué? Esa tendencia instintiva a defendernos cuando el Señor nos dice: tenés que hacerlo. No, y empezamos a argumentar y tenemos que ir más allá de una sumisión vaga al Señor y someterle todo a Él.
Esas batallas internas que estamos librando, donde el enemigo puede tomar ventaja para acusarnos una y otra vez, ahí tenemos que entregarle al Señor. Cuando vamos contra el poder del enemigo, eso se tiene que hacer desde un corazón que esté sometido totalmente al Señor. Totalmente al Señor. La victoria va a comenzar cuando vos y yo con nuestros labios empezamos a decir el nombre de Jesús, pero no se va a consumir esa victoria, ¿saben qué? Hasta que la naturaleza de nuestro corazón esté en el Señor. Porque hay gente que habla bien, por así decir, que dicen el nombre de Jesús, esto, lo otro, pero su corazón no está bien. Y en la Biblia decía en varios pasajes, este pueblo de labios me honra, pero ¿qué pasaba con el corazón? Estaba lejos. Por eso es tan importante que si vamos, sí, hay que soltar palabra, pero esa palabra tiene que estar de acuerdo con lo que está en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay guardado ira, rencor, murmuraciones, frustraciones, decepciones, que todo el tiempo está sangrando la herida y hablamos, pero sentimos, no, tiene que estar conforme a lo que está en el corazón. Satanás no va a continuar con sus ataques si las circunstancias que él diseñó para destruirte un día ahora trabajan para perfeccionarte conforme a lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Él preparó, bueno, ahí esa herida, esa voy a usar para siempre tenerla ahí derrotado, pero ahora vos decís, Señor, te presento esta herida y permitimos que el Señor empiece a obrar ahí. Nos sometemos al proceso que Él haya determinado para obrar en nuestra vida, le creemos a Él y permitimos que Él haga su obra. Toda libertad, toda liberación exitosa comienza con primero quitar aquello que está defendiendo al enemigo. ¿Qué es lo que defiende al enemigo en tu mente, en tu corazón? Aquellas cosas que no son fruto del Espíritu, aquellas cosas que no vienen de parte del Señor. Y para que haya libertad, eso tiene que salir. Fortalezas espirituales son lugares donde Satanás y sus legiones se ocultan y se protegen. En esos pensamientos, en esas historias que están guardados, en esos momentos, y esas fortalezas existen muchas veces en patrones de ideas que tenemos ahí, nos gobiernan. Y antes de nosotros poder reclamar victoria, es necesario que derribemos esas fortalezas. Antes de reclamar victoria, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al que está a tu lado, derribar las fortalezas. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, la palabra dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Lástima por los que entrenan todo el día, dicen yo tengo más fuerza, más para otra batalla, ¿verdad? Vamos a necesitarte, hermano. Pero acá dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción justamente de fortalezas, derribando argumentos. ¿Por qué? Porque viene el Señor a decirte, cambia en esta área, y empezamos ahí automáticamente a defendernos. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? La obediencia, no a cualquiera, a Cristo. Por eso hay que quitar lo que pueda estar defendiendo en nuestro corazón, en nuestra mente al enemigo. Y si no nos dimos cuenta, hoy tenemos que darnos cuenta, porque el Señor quiere y puede hacernos libres. Porque esto no es solo bloqueo mental, sino una fortaleza demoníaca que está ahí para quitar todo pensamiento que pueda llevarnos a obedecerle al Señor. Y esto que está ahí es una verdad. Hay gente que dice, necesito una oración. Lo que necesita es liberación, no oración. Porque por eso puede pasar que la persona más ungida sobre la faz de la tierra puede orar, pero lo que necesita es libertad. Libertad, ser libre de todo aquello con lo cual el enemigo le pudo atar. Pero esa libertad que el Señor puede y quiere dar a nuestras vidas está lejos hasta que no se confronte toda mentira que el enemigo pudo hacer. Hasta que no se ate ese temor y se le eche fuera.
porque levantó una fortaleza de incredulidad. Y eso cuando uno se arrepiente y dice: Señor, perdóname porque no creí en tus promesas. Perdóname, Señor, porque no obedecí tus mandamientos, porque tenía miedo de que, no sé, se burlen, de que no se vea. Pero ¿saben qué? El arrepentimiento precede a la liberación, a la libertad. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia. Mateo capítulo 6, versículos 12 y 13. Los discípulos tenían que ir a hacer. El Señor no quería que ellos se llenen de teoría. Salgan a ser hacedores de la palabra. Tenían que salir a practicar. Y dice: y saliendo predicaban a los hombres. ¿Qué era lo que les predicaban? Que se arrepintiesen. Y después de eso echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Primero hay arrepentimiento y después viene la libertad. Primero uno tiene que reconocer y después el Señor libera. El Señor mismo que derrotó al enemigo y liberó nuestro corazón en salvación. Para liberar y renovar nuestra mente necesita que nuestra mente empecemos a aceptar todas las verdades del Señor. Aunque los gigantes que pudieron haber en nuestro corazón hicieron de todo para resistir, para pararse ahí, no van a resistir al Señor. Porque Él es el único que no conoció derrota. Por eso vos y yo necesitamos someternos al Señor y resistir al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy están todos serios, ¿verdad? No sé si están enojados conmigo, pero es la palabra y contra la palabra vos y yo no podemos ir, no nos conviene ir. Y en segundo lugar, ¿saben qué? Primero dijimos que hay que someterse al Señor, resistir al diablo porque ahí va a huir. En esta guerra que es espiritual, no va a haber victoria si no hay adoración. No vamos a poder plantar de verdad batalla al enemigo si no entramos en una verdadera adoración al Señor. Porque ¿saben qué? Ahora vamos a mirar en la Biblia, tanto Dios como el diablo buscan adoración. Buscan adoración. Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 dice la palabra diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Adoración a Dios. Apocalipsis 7:11, otro pasaje: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y le adoraron. ¿A quién? Pero miren, Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron ¿a quién? Al dragón, que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. Y adoraron ¿a quién? Diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar como ella? Fíjense que el enemigo puede llevar a tal punto de confundir, atar y de que vos y yo creamos: no, la bestia, el dragón es el que va a dar la solución. Este superpoder implantado en la tierra ahí y no nos damos cuenta. Y voy a decir: no, ¿quién le va a adorar a un dragón? Se adora. Quizá puede ser que no sea literalmente en forma de dragón, pero le adorás, le reverenciás al político de turno y le rendís pleitesía. O puede ser, ¿saben qué? Cualquier cosa que no sea Dios y que nosotros le empezamos a adorar a eso, ocupa el lugar del Señor. Apocalipsis 14:11, miren lo que dice la palabra del Señor. Otro pasaje donde habla, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso está en Apocalipsis 14:11. Hay una línea divisoria entre los que adoran a la bestia, a su imagen, y quienes adoran a Dios. El resultado de la vida de todo hombre, de toda mujer, se va a pesar en la balanza de adoración. En medio de las luchas, de las guerras, los conflictos que todos tenemos, ¿ante quién nos inclinamos?
¿A quién tratamos de agradar? La adoración verdadera brota en ese contexto de una vida diaria. Porque nadie va a adorar en las grandes batallas de mañana si se queja en las pequeñas batallas de ahora. Y a veces yo no podemos pasar el nivel 0,5. El fin de semana pasada cantábamos acá con Montesanto, ¿verdad que cuando hay diversas pruebas, cómo teníamos que estar? ¿Verdad? Con gozo, en victoria. Eso está en Santiago 1:2. ¿Verdad que la palabra del Señor menciona? El llamado del Señor incluso al pueblo de Israel fue que le adoraran y le sirvieran aún en el desierto. Estaban ellos saliendo de Egipto, de esa cautividad. Y vos decís, ¿cómo vio en el desierto? Y en el desierto el Señor les llamó a adorarle. Éxodo capítulo 5 versículo 3 dice la palabra del Señor. Éxodo 5:3, y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, así como Dios a vos y a mí nos encontró. ¿Amén o no amén? Y ellos decían: iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Primero se inclinaron, le adoraron, pero la historia cuenta que después vinieron las pruebas, vinieron las presiones sobre ellos y cayeron rápidamente en murmuración, cayeron en queja, incluso en rebeldía. O sea, su adoración era una adoración superficial. Fue algo exterior, algo emocional quizás de ese momento, sin que ellos pasasen a tener de verdad un corazón de adoradores. Y el enemigo tiene un acceso fácil al alma que no está protegida por la verdadera adoración. Cuando vos y yo de verdad le adoramos al Señor, atraemos su presencia. Es como que es un sensor esa adoración que atrae la presencia de Dios. Y cuando la presencia del Señor está, todo cambia. El Señor sabe que el corazón que le adora en el desierto de la aflicción va a continuar adorándole en esa tierra prometida de plenitud. Cuando llegan las promesas, sabe que aquel que le está adorando cuando es el día más difícil, más complicado, cuando no encuentra respuestas, es ese hombre, esa mujer que cuando el Señor le conceda lo que tiene no va a perderse, sino que va a saber disfrutar de esas bendiciones y ahí le va a adorar y le va a dar gloria al Señor. Pero sin una adoración verdadera al Señor no vamos a tener una victoria en la batalla. Porque todo lo que sale de nuestro corazón en los tiempos de prueba, todos vamos a ser probados, se encontraba en nosotros, pero estaba escondido en los momentos fáciles. En el momento de la prueba es donde se revela qué es, no lo superficial, sino lo verdadero que hay en nosotros. Si somos verdaderos adoradores, cuando Satanás venga contra nosotros, de nuestro espíritu de acá adentro va a brotar alabanza al Señor, sin que importe la batalla que podamos estar enfrentando. Y en la guerra espiritual, la adoración es un muro de estabilidad alrededor del alma. Y vos y yo necesitamos convertirnos en hombres y mujeres espirituales y dejar de ser hombres y mujeres emocionales. Que las emociones dependen de cómo nos sentimos, vamos para acá o para allá, y tomar decisiones espirituales. Esposos, papás, qué bendición cuando nosotros como sacerdotes de la casa nos levantamos como hombres que se tornan espirituales. Y que si el vaso frágil que el Señor ha puesto a nuestro lado está llena de conflictos o días pesados, vos y yo no seamos emocionales, seamos espirituales. El espiritual no le va a maldecir. El espiritual le va a cubrir en santidad, le va a cuidar. Y ese cuidado implica no dejarle ceder a lo que pueda sentir todo el corazón. Guardar
Qué bendición cuando la esposa, cuando la mamá es una mujer espiritual. Que cuando el esposo está ahí luchando con sus conflictos, cuando los hijos están, esa mujer espiritual. Este dice cancelo, eso no es la palabra del Señor, eso no está en la palabra, mi amor. Eso no es la Biblia. Dios dijo otra cosa de vos. Dios dijo otra cosa sobre nuestra familia y por eso es tan importante que nosotros podamos convertirnos en hombres y mujeres espirituales. Que saquemos todo aquello que no viene del Señor. Vos y yo somos, sí, como el pasado nos hizo, pero la Biblia nos ordena que no miremos atrás, que olvidemos las cosas que estaban atrás. Y con el Señor esto es posible. Vos me podés decir, ¿cómo voy a olvidar? Sufrí un abuso, me traicionaron, me estafaron, me lastimaron, me hirieron, me hicieron de todo. ¿Sabes qué? Aunque los hechos del pasado sean irreversibles, sean cosas que no se puede borrar, nuestras reacciones a esos sucesos sí pueden cambiar. Y eso es algo que vos y yo podemos decidir, porque cuando nuestras reacciones empiezan a cambiar, nosotros empezamos a cambiar. Y aunque vos y yo no podemos alterar el pasado, podemos poner nuestro pasado sobre el altar. Consagrarle al Señor. Esto me duele, esto me lastima, esto me frustra. Esto, Señor, me hace sentir menos. Yo no sé qué puede haberte hecho sentir, pero sabes que un corazón adorador, verdadero, permite que el Señor pueda restaurar su alma. Y hay hombres y mujeres, papá, mamá, que necesitan permitir que el Señor restaure su alma. Hay hijos que darían lo que sea por verle a papá y mamá restaurados. A un papá y una mamá que puedan soltar palabra en fe y ya no en la carne. A un papá y a una mamá que sean felices. A mí me duele cuando entre semanas recibo a adolescentes o jóvenes en la oficina o nos encontramos en una parte y me dicen, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, ¿cuál es el motivo? Yo quiero que papá y mamá sean felices. Ustedes dicen, Orana para que mi mamá pueda estar bien, porque está deprimida, está desanimada. Orana para que mi papá se sienta feliz, pueda. Si hoy yo estamos en la casa del Señor, el Señor nos trajo hoy no para acusarnos, no para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de poder restaurar nuestra comunión con el Señor, de rendirle una adoración completa. Romanos 8:28, la palabra del Señor dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas, malas, terribles, emocionantemente buenas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Necesitamos ser adoradores, amantes de Él. Porque hay efectos maravillosos que tiene en el alma la adoración que nosotros podemos sacar. Salmo capítulo 84, versículos 5 y 6, ya estamos terminando. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en dónde sus fuerzas. ¿Saben qué? El espiritual tiene en el Señor sus fuerzas. No en tu título, no en los recursos, no en los contactos. Todo eso es bueno, tener tu título y todos los que puedas, espectacular. Todos los recursos que puedas tener es buenísimo. Todos los contactos es una gran bendición. Pero no se compara la bendición de un hombre o una mujer que pueda tener en el Señor sus fuerzas y a eso le agrega todo lo demás. Y nuestro Dios que puede hacer mucho más, dice, en cuyo corazón están tus caminos, los caminos de Dios. Dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques.
No importa qué le sucede al adorador, su valle de lágrimas siempre se convierte en una fuente que está cubierta con bendiciones. Yo no sé lo que va a pasar en los próximos minutos, en los próximos días, pero yo sé a quién Dios viene a buscar, porque su palabra dice que Él busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y si vos le adorás, Él te va a buscar. Y si Él te va a buscar, Él te va a levantar. Si Él te va a buscar, Él te va a restaurar. Si Él te va a buscar, Él te va a perdonar. Si Él te va a buscar, Él te va a sanar, te va a conectar, te va a transformar, te va a liberar. Por eso es tan importante que vos y yo le adoremos. Porque el Señor no viene donde Él es tolerado, Él viene donde es adorado y celebrado. Donde hay un corazón que dice: yo te deseo, yo te anhelo. No vengo por cumplir, no vengo por esto. No, yo te adoro, Señor. Sos lo mejor que le puede pasar a mi vida.